A raíz de la situación que se está dando con el dengue aquí en Uruguay, comenzó a fumigarse de una manera mucho más amplia de lo que se hacía habitualmente. Generalmente se centraba hasta hace muy pocos días en áreas verdes, en algunos parques, en horas en las cuales no había gente alrededor, pero ahora por la aparición de algunos casos de un brote en Pocitos, también en Malvin Norte, Unión, la Intendencia y el Ministerio de Salud Pública comenzaron a hacer una fumigación bastante más amplia. Para hablar sobre los efectos que pueden tener estos pesticidas, recibimos esta mañana al doctor en química Horacio Heinzein, profesor de farmacognosia y productos naturales de la Facultad de Química, que además se ha dedicado al estudio, al análisis de residuos de pesticidas. Bienvenido, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. A ver, Heinzein, están fumigando ahora de una manera, como yo decía, mucho más amplia, porque antes se concentraba en áreas verdes. ¿Es aconsejable fumigar de esta manera en zonas de una densidad de población muy alta, como es el caso de Pocitos? Bueno, las fumigaciones en sí es generalmente el último, el arma final de alguna manera para tratar de contener de una manera rápida y esperemos que efectiva la aparición, digamos, el desarrollo del vector de la enfermedad, porque aquí tanto el dengue como las otras dos enfermedades y la fiebre amarilla, de la cual el Aedes aegypti también es el que es el transmisor, la forma de combatirlas y de frenar el brote epidémico es combatir el vector. Y esa es la estrategia que se ha optado en todo el mundo, porque para muchos de ellos, para ellos no hay vacuna ni hay protección. O sea que es habitual que se haga en otros países, ante brotes de enfermedades y bueno, y no es dañino, por lo menos en principio, una fumigación como la que se está haciendo ahora en Pocitos, o sí, o puede generar alguna consecuencia, algún efecto en la población de la zona. Bueno, ahí cada individuo tiene una respuesta propia y entonces aquellos casos, a pesar de que las autoridades han advertido de que no se puede, digamos, de que la gente que puede sufrir problemas asmáticos o que pueda ser alérgica o cosas así, se mantenga alejada del momento de la fumigación, en principio, si los principios activos que se emplean son aquellos que tienen una baja toxicidad para el ser humano, una exposición no es lo mejor del mundo, pero si eso previene para contraer la enfermedad, quizás vale la pena. Como terapia de shock, ¿no? Claro, como una intervención ante esta situación, ante este brote, una intervención puntual. Pero hay que, digamos, eso es importante. No se acaba solo con la fumigación es, digamos, una punta del iceberg. Claro. Lo que hay que hacer mucho más en una estrategia global, una serie de procedimientos que traten de circunscribir la diseminación del vector. Ahora, vamos a analizar los compuestos, los componentes que tienen estos productos que se utilizan para fumigar. A ver si lo digo bien. Uno es piriproxifen y el otro es permetrina. Sí. Es correcto. ¿De qué se trata? ¿Qué son estos dos elementos? Son dos dos insecticidas que tienen dos modos de acción distintas y que actúan en distintas etapas de la vida del insecto. El piriproxifeno es un larvicida, es un símil de uno de los componentes del sistema hormonal del insecto que hace que el insecto no pueda desarrollarse, porque los insectos deben de pasar del estadio larvario al adulto y para eso necesitan una carga de hormonas. Este principio interrumpe ese proceso. O sea que sí mata larvas, porque también se había generado una confusión de si mataba mosquitos adultos o larvas. En principio el objetivo es en el momento de la metamorfosis del insecto, en ese momento es que actúa el principio activo y entonces no llega adulto y se controla la población de esa manera. El otro es un piretroide. La permetrina está en los aerosoles caseros. Claro, que se uno usa de uso doméstico. De uso doméstico. Supongo, no lo conozco, que se habrá usado quizás una concentración mayor de la que se usa habitualmente, pero en principio
para los humanos en dosis agudas, o sea, lo que sería una exposición, se le llama exposición aguda cuando una persona entra en contacto con una alta concentración del principio activo, no son compuestos sumamente tóxicos. Tan es así que la FAO no tiene definido, por ejemplo, una dosis aguda de referencia para el piriproxifeno, por ejemplo. Claro. Ahora, la gente, ¿no?, que está en la zona, se fumiga muy temprano, en este caso, como estamos viendo algunas imágenes, a las 6 de la mañana. La gente está en su casa o está saliendo, está en la parada del ómnibus. La otra vez en Pocito fumigaron en toda la zona, menos en una cuadra donde había feria, pero más o menos cerca de la feria estaba esta nube que vemos ahí. ¿Qué precauciones tiene que tomar la gente? Por ejemplo, no sé, si se lleva esa fruta, verdura, lavarla, en el caso de las ventanas que piden que estén abiertas, pero ¿qué debe hacer la gente dentro de sus casas para evitar un contacto mayor con este tipo de principios activos? Y esas son cosas de sentido común. Lavar bien los alimentos, cosa que uno siempre tiene que hacer. Y en el caso de la idea de que las ventanas estén abiertas es para que los compuestos insecticidas, de los que matan a adultos, puedan penetrar en las casas, porque en principio muchos de los adultos, que son los que en definitiva realizan la infección y la transmisión de la enfermedad, puedan ser alcanzados por el principio activo. Y la gente, lo que aconseja la Intendencia es encerrarse en una pieza por 15 minutos, o no estar, quizás. Ahora, ¿y usted qué le parecería mejor? ¿Qué haría si le fumigan ahí cerca de su casa? ¿Se va o se encierra en la pieza? Por una cuestión de precaución quizás no estoy. Claro. Pero dejo la ventana abierta. Claro. A ver, hay un tema que ha generado bastante polémica y en realidad las autoridades, por ejemplo en la Intendencia de Montevideo, su directora de salud, Annalise Verón, dice, bueno, no hay evidencia suficiente. Pero en Brasil hay quienes relacionan los casos de microcefalia en bebés más que con la enfermedad del Zika, más que con el virus, con alguno de estos compuestos que se utilizan para fumigar, para combatir al vector, a la Aedes aegypti. ¿Hay evidencia de eso? ¿Cuál es su opinión? ¿Puede generar casos de microcefalia? Bueno, primero, por un lado, hay que distinguir la forma en que se aplicó el producto en la fumigación acá en Montevideo, que es la exposición es una exposición dérmica, o sea, es a través de la piel, o a través de las vías respiratorias, que se puede ingerir el producto, y en una sola oportunidad, además. A cómo se decidió hacer en Brasil, que lo que las autoridades brasileras decidieron fue, siguiendo una recomendación de la OMS, agregarlo al agua potable. Ajá. O sea que eso la gente lo toma. Lo toma, lo ingiere todo el tiempo, a dosis muy pequeñitas, pero el tema es que es un ensayo que yo creo que no se había hecho en el mundo, a gran escala, de algo que no, digamos, para lo cual había evidencia de animales de laboratorio, de experimentación, de que si bien no parece ser tóxico, sobre todo en la teratogenia, durante el periodo de embarazo, hay algunos casos que no eran 100% seguros de que era efectivamente así. Y tan es así que, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos desaconseja, o sea, no permitió que se incluyera en la etiqueta del producto que se expende en Estados Unidos, que es el Nialar, que se pueda agregar al agua potable. Porque claro, ahí hay una cosa más que es importante. Puede pasar que el producto en sí sea tóxico. Puede suceder, no se sabe. O sea, hay mucha cosa para estudiar, hay mucha cosa que no se sabe. Ahora, otra cosa es agregar el producto con cloro en Pernambuco, que es donde hay el 35% de los casos de microcefalia están reportados ahí, al sol, a 40 grados, en los recipientes de agua de los edificios. Claro. Ahí pueden pasar una cantidad de cosas.
pueden generarse metabolitos que pueden ser más tóxicos, o sea, hay una cantidad de cosas que no se saben y que, digamos, es una posibilidad que no se puede descartar en principio, ¿no? O sea, no hay evidencia en contra, pero tampoco hay evidencia a favor, o sea, claro, o sea, no se puede... Es algo, por la cantidad de casos de microcefalia que han aparecido en esa zona, es algo que no debería descartarse y que sería bueno quizás estudiar, pero todavía no está probado. No está probado. Digamos, así como se dijo que el virus del Zika podía generar las malformaciones, digamos, contrastando en zonas donde el virus del Zika es endémico, perdón, ahí el aumento de casos de microcefalia no es no se ha visto, no es el mismo que en esas zonas de Brasil, claro. Claro, y no ha aumentado con relación a lo normal. Entonces los dos datos son contrapuestos, digámoslo así. Ahora, hace un ratito yo le preguntaba, bueno, ¿usted qué haría si estuvieran fumigando ahí por la zona donde usted vive? Usted decía, bueno, quizás mejor no estoy. Si tiene que hacer un balance, ¿no? Y pasar rayas, decir, bueno, es importante fumigar porque la enfermedad se está expandiendo, porque hay un brote, porque la transmite este mosquito. Pero estos productos pueden ser tóxicos o no, pueden hacer mal o no a la gente de la zona. Intentando hacer una síntesis de su observación. Digamos, es un poco la respuesta que ya te di. Cada persona puede reaccionar, claro, sobre todo en la parte de reacciones alérgicas y demás, sin duda que puede reaccionar de maneras diferentes. En principio, no debería de ocurrir nada extraño. Por una exposición, una vez. En principio, digamos, los datos científicos al respecto indican que no debería de ocurrir nada. Hay una cuestión que parece contradictoria. Dice la Intendencia dice, bueno, es recomendable no salir a la calle hasta 30 minutos después de que se realizó la fumigación, sí, pero por otro lado es recomendable estar dentro de la casa, en una habitación y con ventanas abiertas en el resto de las habitaciones cuando se aplica. Eso... No, yo me imagino que cerraría la puerta. Dejaría la puerta cerrada y pondría una habitación cerrada. Claro, habitación cerrada, puerta cerrada, pero en otras habitaciones con la puerta abierta ingresando a la casa. Parece algo contradictorio a priori, ¿no? Quizás. Sí, no sé si qué le parece. Y yo qué sé. Después uno prendería un ventilador para tratar de limpiar lo más que pueda el ambiente. Yo creo que... la idea es que, me imagino que la idea es hacer una terapia de choque que permita una disminución rápida del vector. Claro. Porque también para que la enfermedad se transmita tiene que haber un número suficiente de mosquitos que sean capaces de desparramar la enfermedad, ¿no? Y los insecticidas caseros, los de uso doméstico, las pastillas u otros elementos que se utilizan para intentar ahuyentar a los mosquitos o disminuir la cantidad de mosquitos, moscas, ¿le parece que funcionan, que en este caso por una presencia alta de mosquitos son adecuados, pueden ser efectivos? Y todo, digamos, en ese sentido, el principal problema de los insecticidas es que los insectos generan resistencia. El uso extenso y muy repetido, al final termina seleccionando poblaciones que son resistentes. Y bueno, en ese sentido, hace años que se aplican piretroides. Entonces, yo creo que son una medida efectiva, pero digamos, el tanto abusar de la herramienta probablemente la vuelva inútil en poco tiempo. ¿Y el repelente? El repelente sí, el repelente funciona bien. Sí. ¿Y es recomendable su aplicación diaria? Yo creo que ahí la recomendación del Ministerio es la correcta, o sea, una aplicación 3 veces por día, más o menos en crema o en aerosol, consigue una protección. No es mi especialidad, pero... Claro. Ahora, ¿en la facultad piensan avanzar en más estudios sobre esto debido a que, bueno, es esperable que el dengue y que el mosquito permanezca durante mucho tiempo en el territorio? ¿O les parece que, bueno, que ya hay un conocimiento suficiente sobre este tipo de insecticidas? No, hay mucha cosa para conocer. Por ejemplo, el producto, el piriproxifeno, esto capaz es un poco específico,
Pero el piriproxifeno en realidad no se suministra como una sola molécula, sino que es una mezcla de moléculas, porque separarlas lo volvería desde un punto de vista económico inviable. Entonces, muchas veces habría que ver si algunos de los efectos se asocian a alguno de esos otros componentes que tienen básicamente son dos compuestos, uno de los dos es el activo. Habría que ver si la carga si uno de los dos, cuál es el que puede llegar a producir ese tipo de cosas, si es que realmente las produce. Entonces, hay mucha cosa para investigar, sin duda. ¿Cuál es su permanencia en agua? Porque también las condiciones ambientales de cada país, de cada región son distintas. Hay mucha cosa para estudiar y para conocer, sin duda. Hay un elemento, psicología también, sin duda. Hay un elemento que lo manejamos, pero que es importante dejarlo claro, ¿no? La diferencia de la utilización de estos insecticidas en el caso de algunas zonas de Brasil que se introdujo en el agua, y acá en Uruguay, en Montevideo, las fumigaciones que se han dado no contemplan y no se ha manejado esa posibilidad. Es importante marcar la diferencia, ¿no? Eso creo que es importantísimo, que la gente, digamos, que las denuncias sobre, si son denuncias en definitiva, sobre la posibilidad del riesgo del uso del piriproxifeno, se basan en un modo de aplicación del insecticida. Se aplicó en el agua directamente, y eso es muy distinto a una exposición puntual. Y eso sí no sería recomendable en Uruguay, en ningún lado. No, yo no lo aconsejaría jamás, o sea, porque es lo que le digo, para potabilizar el agua se agregan muchas sustancias, de los cuales no sabemos cómo reaccionarían con el producto y qué efecto podrían tener esos metabolitos sumados al efecto del producto en el agua. O sea, no me parece una buena medida. Heinzen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias.